del día de hoy, esta sesión académica virtual que realiza la Academia Mexicana de Patología Dual en alianza con la Academia, la Asociación Psiquiátrica Mexicana, capítulo Ciudad de México, y con el patrocinio del Laboratorio Bioquimed. El día de hoy el tema es de suma importancia, como recordarán en la sesión a inicios de este mes, hablamos sobre el suicidio, las generalidades. El día de hoy el doctor Zambrano, Javier Zambrano Ramos, él nos va a compartir el tema de herramientas clínicas para el diagnóstico un diagnóstico oportuno para la prevención de suicidio. El día de hoy, pues les damos la bienvenida a todos. Como les comentaba, estamos en una alianza entre la APM y AMEPAD con el patrocinio de Bioquimed. Y la trayectoria del doctor Zambrano, él es médico psiquiatra, egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Actualmente es médico especialista sede en la Jefatura Nacional de Salud Mental de la Dirección Normativa. Cuenta con un diplomado en psicotrauma de la Asociación Argentina de Psicotrauma y es coordinador del capítulo Ciudad de México de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Actualmente también funge como asistente de la dirección del Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno y es vicepresidente y coordinador de psiquiatría forense del Colegio de Ciencias Forenses AC. Y también es amigo y socio de la AMEPAD y nos da un gusto poder contar el día de hoy con usted, doctor Zambrano. Si quiere, hágase un poquito para acá. Muchísimas gracias, aquí estamos. Le doy la palabra, todo es suyo. Gracias. Bueno, pues recordemos que estamos en el mes que se dio por llamarlo el mes de la prevención del suicidio, toda vez que desde 2003 la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio hizo sus gestiones ante la Organización Mundial de la Salud a efecto de que se designara cada 10 de septiembre como el Día Mundial de la Lucha o de la Prevención del Suicidio. Vemos que ya no nada más es un día, sino que constantemente, como en el caso de nosotros en México, celebramos lo que es la Semana de la Prevención del Suicidio. Y esto es de suma importancia toda vez que, se ha ido observando o nos hemos dado cuenta que desde mediados del siglo XX, mediados del siglo XIX, el número de suicidios se ha incrementado de una manera, no puedo decir que importante, sino exponencial. Vamos a ver que hoy en día sabemos que constituye la segunda causa de muerte entre adultos jóvenes entre 15 y 29 años. Pero no nada más es la única etapa o grupo de edad en la cual se ve, este problema concurrentemente. Vamos a ver que también ocurre en personas de más de 60 años, lo cual ha hecho que, que este día, por patrocinio de la Organización Organización Mundial de la Salud, se generen, o sea, alertada a toda la población en general, puesto que cada día mueren más de 3,000 personas. Y esto, con las secuelas graves que genera, no nada más en la persona, sino en la sociedad y en la familia. Vamos a ver que la Organización Mundial de la Salud, junto con la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, libera el compromiso con los distintos gobiernos para tratar de hacer algo que nos ayude a disminuir esta pandemia, que como sabemos hoy en día con lo del COVID, se incrementó de una manera considerable, lo cual hizo que gobiernos como nosotros en la Ciudad de México se implementaran acciones tales como la línea de la vida, o bien ustedes tecleen en cualquiera de nuestros, de los sistemas de internet, suicidio, y la primera relación que vamos a tener es
tienes algún problema, alguna idea o pensamiento de suicidio, y automáticamente nos va a dirigir o redireccionar a alguna de las instituciones donde se esté trabajando la prevención del suicidio, sea la universidad, sea centros de integración juvenil, sea en el mismo ISSSTE, el Seguro Social, donde se han implementado acciones para tratar de prevenir este grave problema. ¿Por qué? Porque como nos lo dice la Organización Mundial de la Salud, el suicidio ocupa la segunda causa de muerte en el planeta, siendo la población más afectada, como ya lo habíamos visto, entre los 15 y 29 años, sin descuidar a la población mayor de 60 años. Esto es que, pues vamos a ver que cada año se nos van a suicidar más de 800,000 personas, o dicho de otra manera, cada 40 segundos se está suicidando una persona. Entre las causas más comunes que busca la gente para quitarse la vida, pues es el uso de plaguicidas, ahorcamiento, el utilizar armas de fuego. México nos caracterizamos por el ahorcamiento. Tenemos una tendencia más alta a buscar este tipo de muerte, porque conseguir raticidas pues no es fácil, y armas de fuego, pues a no ser que seamos de la delincuencia organizada, pero pues vamos, difícilmente se tiene. ¿Y qué es lo que llega a pasar cuando alguien tiene un arma en su casa? Si se trata de un asalto o de algún robo, es más fácil que con esa misma arma nos dañen a que nosotros nos podamos defender. ¿Vamos? Es aquí donde la conducta suicida es el resultado de una combinación de factores tanto genéticos como psicológicos, sociales y culturales, y que al ser, interactuados o al ser combinados, pues vamos a ver que hay una experiencia traumática de pérdida, de dolor, que nos lleva al pensamiento o a la idea suicida. Las personas que se quitan la vida representan un grupo heterogéneo con influencias únicas, complejas y multicéntricas, que pueden llevarlos al acto final. ¿Cuál es el acto final? Pues perder la vida o buscar cómo, ahogarse. Tal heterogeneidad o tales conjuntos de características, vamos a ver que nos desafían a los expertos a tratar de buscar cuál es la causa, motivo o por lo cual la gente busca quitarse la vida. Estos desafíos pueden superar, pues una causa multifactorial o multinivel, como lo llaman algunos autores, que ha conllevado a que juntos debemos de trabajar en esta quehacer o en esta tarea de prevenir el suicidio. Algo importante es hablar del cutting, las autolesiones. La autolesión es el hacerse daño deliberadamente, como cortarse o quemarse. Normalmente, ojo, no se trata de un intento suicida. En cambio, ese tipo de conducta es una forma dañina en la cual la persona que lo padece nos expresa una inmensa ira, una frustración. Tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de chicas con trastorno límite de la personalidad que acudían o tendían a utilizar el cutting. Y ellas lo que me platicaban es que ellas necesitaban cortarse o herirse porque necesitaban ver cómo salía la sangre de su cuerpo para saber que estaban vivas, o bien porque al momento que veían salir la sangre sentían una sensación de tranquilidad o de menos tensión. Y vamos a ver cómo esta sensación de calma es momentánea, que las libera de cierta tensión, pero después aparece la culpa y la vergüenza, que son unas situaciones dolorosas que tienen que enfrentar. Aunque las lesiones parcialmente no son mortales, sí son intencionadas, y estas conllevan las acciones agresivas contra ellas mismas, y en un momento determinado pueden ser, si no toman las medidas prudentes, la causa de muerte, como por ejemplo que la lesión
ya no fue hecha con una galleta María, sino con con un instrumento punzocortante real, y la lesión que se provoca fue lo suficientemente grave y profunda que se genera una hemorragia. Sabemos que las mujeres tienen una posibilidad de intentarlo 7 veces más que los hombres, pero a lo mejor en una de esas 7 ocasiones sí se les puede pasar la mano, perder el control y hacerse daño. Y obtener el tratamiento adecuado puede ayudar a aprender formas más saludables de bajar esa tensión o de reducir esa molestia que les genera. Hablemos del suicidio y, por ejemplo, hablar de una conducta suicida se refiere a los gestos o conductas relacionados con la intención que tiene el individuo de hacerse daño o bien de buscar la muerte. Psicopatológicamente involucra un conjunto de conflictos de base, siendo principalmente psicológicos, biológicos o bien en el contexto social. Hoy en día sabemos que es un problema de salud pública porque, como nos lo dice la Organización Mundial de la Salud, en 2020 murieron más de 1 millón, murieron más de 1,5 millones de personas por causas del suicidio. Ideas o deseos suicidas, vamos a ver que pueden abarcar desde pensamientos de una falta de valor por la vida o bien hasta la planificación de un acto letal, pasando por los deseos más o menos intensos de provocarse la muerte o bien con las fantasías de quitarse la vida. Vamos a ver que esas conductas suicidas sin resultados de muerte o bien intentos suicidas no culminados son conductas de autolesión que abarcan desde gestos, intenciones, en la cual ellos mismos llaman, piden ayuda, buscan que volteemos a verlos, y mientras no los volteemos a ver, cada vez este intento o esta forma de llamar la atención va a ser más elevada. Y entonces también les podemos llamar intentos suicidas frustrados. ¿Por qué? Porque realmente no buscan la muerte, sino llamar la atención. Pero repito, en ese llamar la atención se les puede pasar la mano y es ahí donde tenemos un problema de un suicidio real. ¿Cómo saber si una persona está en peligro o está en riesgo? En primer lugar, si ya tuvo un intento suicida previo. Si no ha podido quitarse de la cabeza las ideas de intentarlo una nueva ocasión. Lamentablemente, vamos a ver que si se padece o se cursa con una patología concomitante o bien un trastorno mental concomitante, como pudiesen ser los trastornos del estado de ánimo, alias depresión, se aumenta hasta en un 60%. El padecer de esquizofrenia o trastornos esquizotípicos se incrementará en un 10%. Si hay el uso o el abuso de sustancias, tenemos un 7% de mayor riesgo. Pero no descuidemos los trastornos de la personalidad. ¿Por qué? Porque estas incrementan hasta en un 23% la causa o el deseo de morirse. Factores de riesgo que vamos en orden de importancia. Habíamos hablado que la población más vulnerable son menores de 15 años o bien alrededor de los 45 años o más. Consumo de alcohol, que presenten irritabilidad, cólera, violencia, dificultad en el control de impulsos, conductas suicidas previas. Perdón, pero parece que ser hombre nos mete en un factor de riesgo. Ya habíamos hablado que las chicas lo intentan 7 veces más que los hombres, pero los hombres, aguas, cuando decimos que lo vamos a hacer, lo más factible es que realmente sí lo hagamos. ¿Estamos? Y entonces, pues seguimos metiéndonos en problemas porque luego vemos lo que son reacciones de no aceptar pedir ayuda.
Es aquí donde nos metemos en otro grave problema. ¿Por qué? Porque no estamos del todo convencidos en querer recibir ayuda, de querer recibir atención. Mientras mayor tiempo dure el episodio depresivo, más fácil es el que la persona intente quitarse la vida. Habíamos hablado que esto incrementaba las causas de muerte en un porcentaje muy importante. Cuando ya se tiene un ingreso previo a una hospitalización psiquiátrica, ojo, aquí también agregaría el haber estado en un reclusorio, porque pareciera que valen lo mismo, porque ya fuimos estigmatizados o etiquetados por la sociedad y ya no vamos a encontrar trabajo fácilmente, ya no vamos a encontrar una oportunidad para pues, seguir adelante. Pérdida reciente de la pareja o separación de nuestras parejas. Esa es otra de las causas más comunes que nos llevan a pensar o buscar en cómo hacernos o buscar el hacernos daño. Luego seguirían alteración, bueno, los antecedentes de depresión que ya habíamos hablado, pérdida de la condición física, vamos a verlo más adelante, el ser desempleado o jubilado, y ojo, solteros, viudos o divorciados, se incrementa la posibilidad en un porcentaje muy importante de podernos hacer daño. Conducta a seguir, pues hay que evaluar, buscar o descartar cualquier causa orgánica médica que pueda ser la que está desencadenando los deseos de ya no querer estar vivo, como por ejemplo una diabetes mal controlada, un traumatismo craneoencefálico que esté provocando dolores de cabeza intenso, y así tenemos muchos padecimientos médicos que si no son atendidos en las primeras 12 o 24 horas, pues vamos a ver que la posibilidad de que se hagan daño se va a incrementar de manera considerable. La evaluación. Vamos a ver que todos los pacientes que han acudido por ayuda o que han tenido un intento suicida, se ha detectado que ha habido por lo menos ya un intento franco de haberlo hecho. Quiere decir que ya no es la primera vez que lo hacen, que ya lo han intentado en otra ocasión, pero a la hora de la hora le sacaron, o bien, pues vamos, les dio miedo y no lo hicieron. Siempre que tengamos o estemos ante la presencia de una persona con riesgo o con intento suicida, debemos de canalizarlos o enviarlos a un establecimiento de atención médica especializada en problemas de salud mental o bien clínicas u hospitales de psiquiatría. Y en casos necesarios hacer la sugerencia o la indicación o la prescripción de un internamiento de corta estancia. Poblaciones de riesgo. Vamos a ver cómo se presenta también el suicidio en niños. Y el suicidio en niños, aunque se decía en la literatura que era poco frecuente, hoy en día vamos a ver que se está encontrando con mayor frecuencia. Y esto se debe, a todo lo que son los cambios físicos que van a tener en la preadolescencia, al dejar de ser niños y empezar a ser adultos y no querer enfrentar esta nueva etapa de la vida. No obstante, los niños también, vemos que aparece esto más en la preadolescencia, la cual, no debe de ser, olvidada ni dejada a la deriva. Cuando un niño nos dice que quiere matarse o que quiere estar pensando en morir, aguas, es frecuente que lo haga. ¿Cuáles pueden ser las causas más frecuentes que los lleven a pensar en cosas o en pensamientos suicidas? Pues eventos altamente estresantes para ellos, como pueden llegar a ser la separación de los padres, la muerte de alguno de los integrantes de la familia, para los cuales ellos tenían un apego muy importante. Vamos a ver que aquí los chicos pueden estar deprimidos o ansiosos, dejarán de hacer sus actividades cotidianas,
dejarán o empezarán a hablar o rumiar, como le decimos, pensamientos o ideas de muerte o ideas de perder la vida. Entonces, aguas, porque cuando un niño dice que lo quiere hacer, en serio que lo va a querer intentar. ¿Sí? Cuando los miembros de la familia o los amigos escuchan estas amenazas, pues es el momento en que deben de prestarles más atención, puesto que por algo lo están diciendo. Y los profesionales de la salud deberán de tratar de entender la gravedad de este gesto, de este pensamiento o de esta idea, porque no es nada extraño que sí lo puedan llevar a cabo. El tratamiento, pues lamentablemente conlleva en ocasiones a la hospitalización en los casos de alto riesgo, toda vez que se requiere la administración o el uso de algunos medicamentos para tratar trastornos mentales como pudiese ser la depresión. Y aquí los medicamentos pueden ser motivo de que si no se tiene una supervisión adecuada, pues el chico puede abusar de ellos. Más en los casos en que no tenga la madurez suficiente para enfrentar la situación o la familia no esté debidamente comprometida en acompañar a nuestros chicos. Los pensamientos suicidas no siempre conducen a conductas de muerte, pero vamos, sí existe un riesgo para llegar a la muerte. Varios factores influyen en las características para llevarlo o llevar a cabo la muerte, como pudiesen ser los pensamientos de muerte que se transforman en comportamientos suicidas. Con frecuencia vamos a ver que hay un problema mental subyacente, como pudiese ser un trastorno depresivo o un trastorno de estrés que no se ha atrevido a abrirlo o a hablarlo con la familia. Hablemos de separación de los padres, de un abuso sexual o de algo que pudieron haber vivido. ¿Cuáles son los más frecuentemente encontrados? La muerte de un ser querido, un ambiente familiar catastrófico donde vive el menor. Tener en cuenta, y eso lamentablemente lo encontramos años después, si el chico fue deseado, planeado, programado o fue producto de un chiripazo de los padres, ¿no? Que por culpa de él los padres se tuvieron que casar, ¿no? La edad de los progenitores es muy importante, porque mientras más jóvenes sean estos, menos atención le van a poner al menor, y vamos a ver que el menor es depositado o dejado con los abuelos o abuelas, mejor dicho, quienes continúan la crianza. Algunos autores nos hablan de la importancia del control prenatal, si es que lo hubo o no lo hubo. Rasgos de personalidad de los progenitores, o bien si alguno de estos padece alguna enfermedad mental que no se hayan atendido. Propias del niño, pues cambios de conducta, cambios del estado de ánimo, o bien exagerada alegría, demasiada tristeza, conductas de agresividad, hostilidad, pobre control de impulsos, entre otras. Enfermedades psiquiátricas de inicio en la infancia, como pudiese ser el trastorno por déficit de atención, o bien lo que hoy en día conocíamos, mejor dicho, como disfunción cerebral o epilepsia en algunos casos, y principalmente el clima emocional que viven nuestros menores en sus propias casas. Entre otros tenemos el suicidio cuando llega a ser en la propia escuela, delante de sus compañeros, porque son los únicos que lo entienden, son los únicos que están con él. Pues vamos, ya más grandecitos puede haber el fracaso en una relación amorosa, ¿no? Digo, es al canijo que niños de 3 a 5 años se llegan a suicidar porque la noviecita de esa edad los dejó, pero bueno, hay que tener cuidado. Ojo, cambio del entorno, familiar o habitual de los menores, como por ejemplo esto que vivimos
del estar todo el tiempo en la escuela, no en la escuela, sino en la casa, alejado de los amigos, de los compañeros, y viviendo en lo que, pues vamos, hoy en día llamábamos el retraimiento social, pero también nos decían eso de la casa de madera, o que estamos encerrados en la misma casa, y pues vamos, ni los padres sabían convivir entre ellos, y el menor está viviendo toda esta serie de problemas, ¿no? Ser humillado por los mismos familiares o amigos, el acoso en la escuela, bullying, especialmente para los casos de estudiantes, hijos de lesbianas, gays, bisexuales o transexuales, como que todavía no tenemos una preparación o un pensamiento adecuado para los hijos de pues vamos, de esta nueva imagen sexual. El fracaso escolar es uno de los siguientes motivos, y si llega a tener o presentar problemas con la ley, donde, pues vamos, es importante. Esa sería una de las primeras escalas o una de las primeras herramientas que vamos a utilizar. Y vamos a ver que la puntuación, mientras más importante sea, puede llegar hasta 4, siendo la más leve 1. Y la primera serían padres demasiado jóvenes o inmaduros. Dificultades en la captación y control prenatal. Enfermedad psiquiátrica o en alguno de los progenitores. Niños poco cooperadores. Niño que manifiesta cambios en su comportamiento. Violencia en el hogar y sobre todo hacia el niño. Antecedentes familiares de conducta suicida. Esto es, que ya haya habido algún suicidio entre algunos de los padres, hermanos o abuelos, o bien en algún amigo muy allegado a la familia. Antecedentes personales de autolesión. Manifestaciones desagradables de los progenitores en relación al menor. Esto es, que cualquier cosa que pasa, pues vamos, en lugar de tratar de ayudarle y comprenderlo, buscan cómo lastimarlo. Situaciones conflictivas dentro del hogar, como pudiesen ser los hogares destruidos, pérdidas o fracasos escolares, como ya nos lo habían dicho antes, divorcios de los padres, o vamos, lo que es el que el hijo presencie o esté en convivencia con padres que se están peleando entre ellos por la guardia y custodia de los menores, ¿no? Entonces vamos a ver que mientras mayor sea el puntaje, este niño debe de ser canalizado a una institución adecuada, o bien a un lugar donde se le pueda ofrecer la atención oportuna y necesaria para evitar que haga algo. Adolescentes. Cada vez vemos que la conducta suicida va aumentando entre adolescentes y jóvenes, por lo que se debe de incidir en programas de salud, de salud mental. La promoción de la salud debe de incluir no solo a profesionales de la salud, sino a otras personas que están relacionadas con ellos, como pudiesen ser los maestros, los educadores, o gente que convive con ellos, familiares, maestros, o bien los mismos compañeros del chico, para que en caso de presentar rasgos o conductas de autolesión o intentos suicidas, pues vamos, pedir ayuda oportuna. ¿Cuándo debemos de buscar o qué podemos hacer para prevenir que piensen en el suicidio? Hacer deporte de una manera sistemática, tener una vida sexual responsable, no hábitos tóxicos, aunque eso está canijo, porque vamos, también sabemos que en la adolescencia es cuando se inician en el consumo de sustancias. Desarrollar múltiples actividades de interés para ellos y de ocupación de sus tiempos libres, entre otras. Esto es fomentar el que estén constantemente haciendo algo que sea productivo y que les guste. No nada más tenerlos estudiando y haciendo la tarea, ¿no? Factores de riesgo. Cuando ya hay una tentativa de suicidio o un suicidio frustrado.
Cuando hay alteraciones en el comportamiento sexual, como pudiese ser la precocidad, la promiscuidad, lamentablemente cuando ya tenemos abortos por embarazos no deseados, o bien que estos hayan sido ocultados al resto de la familia. Y aquí podemos hablar, por ejemplo, de las chicas que han sido víctimas de acoso, de abuso sexual, violación o delitos de esta índole, donde lamentablemente quedaron embarazadas y ahora tienen que practicarse el aborto. Variaciones en el comportamiento escolar. Sabemos que el fracaso escolar es el primer dato de depresión entre los chicos. Dificultades en las relaciones con los profesores y con los maestros. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Conductas desafiantes, conductas, pues vamos, de falta de respeto, de no acatar y obedecer reglas, y se convierten en, pues vamos, cada vez que el maestro les pide algo, ellos se vuelven respondones o bien con conductas agresivas hacia ellos. Y presencia de amistades que fomenten las ideas o los pensamientos suicidas, como cuáles. Si ya no quieres vivir, pues mátate, ¿no? Abandono del hogar, que generalmente ocurre antes de los 15 años. Identificación de los familiares que tengan conductas suicidas, que sean deprimidos o que padezcan de problemas de alcoholismo. Convivencia de algún familiar que tenga una enfermedad mental y que sea, vamos, constantemente acosado el menor, que le carguemos la mano al adolescente porque lo tiene que cuidar. Hablemos de cuando los dejamos cuidando a los abuelos, ¿no? Y más cuando los abuelos pues, ya están deteriorándose, ¿no? Dificultades socioeconómicas, permisividad exagerada o, vamos, que los lleva a que cometan conductas antisociales. Tanto les permitimos hacer cosas que no hay límites ni reglas. Presencia de familiares con conductas antisociales o delincuenciales. Tener un familiar en la cárcel y saber o no ocultarles el por qué está en la cárcel. ¿Por qué? Porque él va a tratar de verlo a veces hasta como su héroe, ¿no? Falta de apoyo social en lo que se refiere a la posibilidad de adquirir drogas o incluso armas de fuego, pues para tratar de sentirse el supermacho o el superhombre, ¿no? Y por qué no, la presencia de alguna enfermedad mental o el inicio de alguna en estas etapas de la niñez y adolescencia. La escala que nos pide que tomemos en cuenta. 1, prevenir que no haya un hogar roto. O bien, si está roto, pues ya tenemos que poner la puntuación que le corresponda. Padres portadores de alguna enfermedad mental. Antecedentes familiares de comportamiento suicida, cuando ya lo ha intentado en alguna ocasión atrás. Historias de trastornos del aprendizaje, fuga de la escuela, inadaptación, que a veces, pues vamos, nos llega a pensar en llevarlos a un régimen militar, ¿no? Como que quisiéramos que meterlos al ejército para que ahí los mantengan, pues vamos, controladitos, ¿no? Como dice Yolanda. Antecedentes personales de conductas de autolesión, cambios evidentes de la conducta o del comportamiento habitual. Amiguitos o personas allegadas que tengan presencia de conductas suicidas, presencia en ellos de ideación suicida o bien de gestos o de intenciones suicidas, como por ejemplo que nos platiquen de que quiere hacerse daño y que ya hasta planeó cómo lo piensa hacer y nos da toda una descripción. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí lo está pensando. Antecedentes personales o que en la familia haya alguien que haya padecido alguna enfermedad mental. Y por qué no, y como esa yo lo hubiera puesto como primera, conflictos actuales con la familia, con la pareja, en la escuela, que hagan que tenga los deseos de ya no querer estar entre nosotros. Damos un salto increíble a la tercera edad. ¿Por qué? Porque vemos que entre los 49 y 50, como que el trabajo y todas las actividades que tenemos que hacer, creo que en lo que menos pensamos es en hacernos daño. Y hablemos de lo que sí puede pasar
en los adultos mayores o bien en la tercera edad, la cual tiene, pues vamos, habíamos hablado que es nuestra segunda población de riesgo, toda vez que son ellos los que normalmente suelen pensar o llegar al suicidio, pero por la depresión que padecen. Y ese suicidio ocurre el doble de veces, hasta en un 80%, que en la población general. Algo que llama la atención es que se presenta más en adultos mayores de 74 años que sufren o que tienen antecedentes de enfermedad depresiva. Y aquí empezaremos con la patología dual o la comorbilidad, depresión mayor y abuso de sustancias, puesto que ocupan los primeros lugares de suicidio cuando, pues vamos, el medicamento ya es el que les da o les da los motivos para seguir. Aunque la ideación suicida disminuye con la edad, vamos a ver que es un factor de riesgo, pero a veces por los tantos y tantos medicamentos que ellos se autoprescriben o que lamentablemente compañeros médicos pues les dan, que tiene que para el dolor de cabeza, que para la presión, que para la gastritis y todo esto, perdón, y hacen que haya toda una, ¿cómo le podemos llamar? Toda una farmacia o que tengan todo un arsenal que en cualquier momento de ofuscación o de necesidad pues los va a llevar a cometer el intento de idea suicida, pero por la ingesta de tantos medicamentos que tienen a la mano. ¿Estamos? Vamos a ver que la prevalencia de desesperanza o de pensamientos suicidas aumenta o varía desde el 0.7 hasta el 17%, y existe una estrecha relación asociada entre el suicidio y una patología psiquiátrica, especialmente la depresión. Y la prevalencia en pensamientos suicidas, en ancianos con enfermedad mental aumenta hasta en un 4%. Factores de riesgo suicida en adultos mayores, pues vamos a ver que en primer lugar tenemos un menor soporte social del anciano deprimido. ¿Por qué? Porque sabemos que la familia los va a abandonar. La familia, por buscar sus actividades o las cosas que tiene que hacer, pues les va a buscar una casa de retiro, un lugar donde aparentemente los tengan bien, pero el contacto familiar tiende a verse deteriorado. Peor estado nutricional, porque al estar deprimidos, pues lo menos que quieren es comer. Posibles efectos de la depresión sobre el sistema inmunitario. Pues sí, sabemos que el aparato inmune se va a ver francamente deteriorado. Veámoslo como en el caso de la pandemia que tuvimos. La primera población de riesgo fueron los adultos mayores. Pérdida de motivación para el cuidado personal. Cada vez vemos que realizan menos intentos de autodestrucción, o bien, mejor dicho, de autorrealización. ¿Por qué? Porque ¿para qué me he visto? ¿Para qué me arreglo si nadie me va a venir a ver? Usan métodos mortales. ¿Por qué? Porque ya están cansados de vivir y lamentablemente tienen muy a la mano sustancias o elementos con los cuales lograr el suicidio puede ser, pues vamos, inminente. Reflejan menos señales de aviso. Ellos sí no nos dicen me voy a matar. Cuando en su mente aparece la idea de hacerse daño, aguas. Lo hacen con mucha frecuencia y dichos actos, pues vamos, no son pensados, vamos a ver que son premeditados y reflexivos. Cuando los logramos agarrar porque intentaron hacerse daño, es que, pues, ¿para qué sigo vivo si ya no me vienen a ver? Ya no soy importante para nadie. Pueden asumir formas de un suicidio pasivo, como sería el irse dejando a morir poco a poco. ¿Quién de nosotros no ha escuchado que después de la jubilación la sobrevida no rebasa los 3 a 5 años
¿Por qué? Porque es gente que estuvo acostumbrada a trabajar, a salir de su casa. Cuando llegan a la casa o se jubilan, pues son los extraños en el ambiente familiar, ¿no? O regresan a la casa y la casa está vacía porque los hijos ya cada quien agarró por su lado. A eso agréguenle la pérdida de capacidad física, los cambios en la sexualidad. ¿Por qué? Porque disminuye el deseo sexual, la presencia de enfermedades físicas. Lamentablemente, el que salen y se enteran de la muerte de familiares o amigos cercanos, y si él ya se murió, que estaba mejor que yo, pues vamos, ¿cómo o por qué sigo yo vivo, no? Pérdida de seguridad económica, entre otras tantas causas. Aunque cobran sus vales del gobierno, vamos a ver que pues, los hijos son los que la disfrutan. Factores médicos. Recuerden, y esto en serio que les pido que lo tomen muy en cuenta, enfermedades crónicas terminales como el cáncer o ciertos padecimientos que van, pues vamos, acabando lenta y progresivamente con ellos, a veces con mucho dolor, invalidantes, esto es que, pues vamos, los dejan inválidos y sin capacidades de poderse mover, que requieren hospitalizaciones periódicas o cirugías frecuentes, enfermedades crónico-degenerativas como las arteriosclerosis, la demencia y la enfermedad de Parkinson. Factores o padecimientos psiquiátricos, ya habíamos hablado que en primer lugar está la depresión, el abuso de drogas, alcohol, y principalmente las benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque a ellos, pues perdón, ya para qué les interesa si va a generar una adicción, si les va a provocar problemas de memoria. Lo que ellos quieren es dormir y estar tranquilos. Les importan poco los problemas o las secuelas del abuso de las benzodiazepinas. ¿Por qué abusan de las benzodiazepinas? Porque tienen problemas para dormir. Trastornos o ideas delirantes, confusión mental, delirios, entre otras. Y vamos a ver cómo lento y progresivamente lo llevan a los factores psicológicos como son los sentimientos de soledad e inutilidad, falta de proyectos vitales y tendencia a querer vivir en el pasado. Esto, pues vamos, los va deteriorando cada vez más porque antes por lo menos nos ayudaban a cuidar a los nietos, convivían con los nietos y hoy en día ya no les dejamos a los nietos porque los nietos ya crecieron y ellos ya quieren hacer su vida por su lado. Factores familiares, y ahora sí, a ver a quién le queda el saco. Pérdida de seres queridos, habitualmente por muerte natural o por suicidio. ¿Quién no ha escuchado que cuando muere uno de los integrantes de la pareja, en menos de 1, 2 años, cuando máximo, muere el otro? Como que no, en vida todo el tiempo se estaban peleando, ya no te soporto, ya no te aguanto, pero cuando se mueren, en promedio entre 1 a 2 años, uno alcanza al otro. Me encantó el término de abuelito ping-pong, porque aquí se refiere a los adultos mayores que hoy te toca cuidarlo a ti, hoy te toca llevarlo a ti, que son 8 hermanos y fueron 8 hijos, y si no lo puedes cuidar, te toca pagar una enfermera para que lo atienda o lo cuida, ¿no? El ingreso a hogares para ancianos durante el primer año, vamos a ver que se van a activar aquellos sentimientos de desamparo, y esto los va a llevar a que se precipiten las ideas autodestructivas o que no quieran vivir. También hay factores socioambientales, como por ejemplo la jubilación. A veces los viejitos quieren, pues vamos, llegar al banco y ser los primeros en ser atendidos. A lo mejor tienen derecho a que se les atienda primero por la edad, pero ¿cuántos no protestan en la fila? Hay un aislamiento social. ¿Por qué? Porque los ven viejitos y ya no quieren convivir con ellos, huelen mal, no se cuidan, o a veces andan de rabo verdes, ¿no? Hay de coquetos y demás. Hay una actitud hostil o despreciativa
hacia la sociedad, de la sociedad hacia los ancianos. Y esto los lleva a una pérdida de prestigio, de identidad, o que antes, pues vamos, me respetaban porque era alguien importante, y ahora ya ni me van. Escala. Vivir solo tiene una clasificación. Padecer de alguna enfermedad física que ha requerido de ingresos frecuentes a hospitales o a tratamientos médicos prolongados también la podemos calificar. Padecer una enfermedad mental también veíamos que es importante. Tener antecedentes personales de conducta suicida también tenemos que considerar. Poseer antecedentes personales de conducta suicida en algún familiar, ojo, lo van a repetir. Actitud poco cooperadora hacia la entrevista, ya nos está hablando de que no quiere recibir ayuda. Expresar deseos de descansar de todo, no dar trabajo a otros, o bien sentir que no le hace falta a otros, ese sentimiento de abandono. Manifestar ideas suicidas puede llegar hasta puntajes muy altos. Cambios de conducta que no eran frecuentes en ellos, como por ejemplo el aislamiento, conductas agresivas, de agitación, llanto frecuente e inmotivado, y cuya evolución sea en pocos días. Negarse a recibir ayuda por considerar que ya no es útil ni necesario que lo hagas, puesto que requieren, o vamos a ver, que prefieren mantenerse en ese aislamiento y en ese ensimismamiento. Entonces, nuevamente vemos que si el puntaje rebasa los 9, ojo, ese es un paciente senil que requiere atención en un medio especializado para la prevención de la conducta suicida. Ni modo, también nos tocó a nosotros. ¿Qué pasa entre el personal que atiende o que nos dedicamos a salud? Yo no sé si es para sentirnos orgullosos o avergonzados. México llegó a ocupar el primer lugar de muerte de personal del sector salud entre médicos y paramédicos, donde no se nos dio oportunidad de expresar nuestro dolor o porque nos sentíamos mal ante tanta carga de trabajo. Población más afectada, pues los residentes, ¿no? Pues son los esclavos de los esclavos, bueno, a excepción de los estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque los estudiantes de medicina, si no es que la universidad o el poli o su escuela los pudo rescatar, se convirtieron en víctimas de exceso de trabajo o bien de un acoso laboral, como nos lo dijo la Facultad de Medicina, la cual retiró a sus estudiantes de pregrado o internado o servicio, bueno, servicio social más o menos los dejaron de estos lugares, debido a que la tasa de suicidio entre profesionales de la salud se incrementó del 28 a 40 por cada 100,000, lo cual quiere decir que el grado de suicidio se presentó en el doble de la población general. Digo, hoy cambiamos la idea de que ya no somos héroes o nos veían como los bichos raros, ¿no? Aunque hasta ahora ha pasado casi inadvertido, se trata de un problema también que ha afectado a otros países, incluyendo a los mismos Estados Unidos. ¿Quién no escuchó el caso de gente que salía con uniforme quirúrgico, con la bata y le echaban cloro o los maltrataban? ¿Por qué? Porque consideraban que eran los portadores de la enfermedad. Lamentablemente en México no existen cifras muy confiables, pero el doctor Javier Mendoza, coordinador de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM, en serio que ha presentado trabajos muy interesantes al respecto. Y él nos habla que los estudiantes de medicina, quienes usualmente se deprimen, ahora con el exceso de trabajo, pues vamos, se convirtieron en un problema de salud mental. En medicina, los que más se quitaron la vida fueron hombres en una relación de 4
de un hombre por cada 4 mujeres. Ah, ¿no? Perdón. 4 hombres por cada mujer. Efectivamente, perdón, gracias, Yola. Efectivamente, 4 hombres por cada mujer. Entonces vemos que aquí pues no hubo los intentos, ¿no? Que las mujeres sabemos que es 7-1, aquí sí fue 1 de cada 4. Y vamos, en las mujeres, pues vamos a ver que sí se presentaron los intentos, pero sin lograr la culminación como una forma de pedir ayuda. ¿Cómo pedir ayuda? Aquí es importante reconocer las posibles señales de advertencia como quien tiene la intención de terminar con su vida, para lo cual en México implementamos lo que fue la línea de la vida para la prevención del suicidio. El hablar de quererse morir o suicidarse, el de buscar la manera de suicidarse, como bien conseguir o buscar una soga, veneno o un arma de fuego, el hablar de sentirse desesperado o de ya no tener motivos para vivir, son señales de alerta o de alarma que debemos de seguir. Hablar de sentirse atrapado o con un dolor insoportable, también debemos de buscar ayuda o ayudarlos. Hablar de una carga que los demás no pueden entender. Ojo, el aumento en el consumo de alcohol y drogas pudiese ser otra causa o otro motivo, patología dual. Una forma de actuar agitado, que no puede estar en paz, que están rápidos de un lugar para otro, y este actuar tan rápido los lleva a ser imprudentes o que no miden las consecuencias de sus actos. Duermen muy poco o duermen demasiado. Tienden a retirarse o a aislarse, muestran rabia o hablan de que tienen vergüenza, y no descuidar los cambios en el estado de ánimo. ¿Cómo brindarle ayuda a un conocido? Primero, ¿cuándo podemos recomendar el tratamiento ambulatorio? Pues vamos a ver que no todos los pacientes van a terminar en una atención hospitalaria. Debe de realizarse una valoración cuidadosa, disminuir la angustia y modificar el estrés. El estrés, crear una red de apoyo y colaboración con la familia, los amigos o las gentes que están a su alrededor, y ofrecer alternativas como pudiese ser los grupos de autoayuda o bien los grupos que en las mismas unidades médicas se formaron para brindarles algo. ¿Cuándo se recomienda el manejo hospitalario? Cuando no hay un equipo o una red de apoyo sólida que pueda brindar acompañamiento a esta persona, si hay antecedentes de conducta impulsiva, o bien si se detecta un plan suicida bien estructurado. Ya hasta tiene guardadas las ampolletas de cloruro de potasio, lo que ustedes quieran, y lo hemos encontrado. Entonces, aguas, sí es una persona que requiere no de que lo apapachemos, él ya requiere de una atención más inmediata. Aquí les presento algunos ejemplos de conductas suicidas en población del ISSSTE, que vamos a ver que es la última columna que está en rojo. Y vemos cómo desde el 2013 al 2017 se mantenía cierta frecuencia. Aquí me llamó mucho la atención que en 2015 se incrementó el número de intentos suicidas, pero Javier, investigador, me puse a detectar qué pasó en 2015, y si nos vamos a la tabla del F30, vamos a ver que el diagnóstico de depresión se redujo considerablemente. ¿Por qué? Porque en ese entonces creíamos que poner en la nota que tenía rumiación o idea suicida me lo iban a recibir con más ganas. Y entonces, pues a todos los ponían con intento suicida. Obvio es que llegaban al hospital y espérate, no tuvo intento suicida, pero fue un mal hábito que tuvimos algunos de los médicos para garantizar que lo iban a recibir más pronto. Entonces vemos cómo al año siguiente, en 2016, bajó muchísimo el número de hospitalizaciones. No les digo la regañada que les tuvimos que dar a nuestros médicos, pero bueno. Vean cómo en 2019 se volvió a incrementar.
pero ahora lo argumentamos y lo creemos por las consecuencias del COVID. El COVID también generó ideas o pensamientos suicidas en mucha de nuestra población. Mitos y realidades. Vamos a ver que uno de los mitos que se tiene muy frecuentemente es que el suicida está decidido a morir. Y vamos a ver que la Organización Panamericana de la Salud nos dice que por el contrario, los suicidas tienden a ser ambivalentes. Esto es, que hablan de morir, pero cuando realmente lo que buscan es ayuda. Buscan que alguien trate de estar con ellos, tratan de buscar, rescatan conductas que pueden llegar a tomar, como por ejemplo, beber plaguicida, desodorante, de estas sustancias para limpiar el piso y demás, pero lo hacen con la intención no de morir. Ojo, acuérdense que los hombres sí lo hacemos más que las mujeres, pero generalmente es para buscar ayuda. Mito 2. Quien ya ha sido suicida alguna vez nunca deja de serlo. Esta es una costumbre que se tiene y vamos a ver que cuando ya la persona expresó el deseo de morir o ya lo intentó, pues ya parece que está etiquetado. En alguna de las transparencias lo hemos mencionado, que es como aquel que ya estuvo en el reclusorio, ¿no? Entonces ya lo estigmatizamos, ya lo etiquetamos, y aunque en esa ocasión fue por alguna situación fortuita, ocasional, que ya resolvió, no dejamos de etiquetarlo como que aguas, él lo quiere hacer. Y acuérdense que el estigma tiende a lesionar más que otras condiciones. ¿Solo las personas con trastornos mentales son las que se suicidan? No. Vamos a ver que sí es cierto. Las personas que padecen un trastorno mental llegan a generar o producir o a hacerlo con mayor frecuencia, pero no todas las personas que padecen una enfermedad mental son las que lo van a hacer. Entonces, aquí lo importante es que si es portador de una enfermedad mental, pues que acuda con su médico, que el médico general no le dé miedo, trate de estudiar sobre la enfermedad. Ya hoy en día hay medicamentos, hay tratamientos para tratar de controlar las enfermedades mentales y que ellos puedan tener una vida tan normal como nosotros. Mito 4. El hablar sobre suicidio es una mala idea y puede interpretarse como un estímulo. También, cuando la gente habla o platica sobre el suicidio, creemos que esta persona, oye, escúchale, préstale atención porque ya está pensando cómo quiere matarse, ¿no? Y a lo mejor nada más lo hace para picarnos, para llamar la atención, o bien porque contempla el suicidio como una forma, pues de salir, pero bien, vamos a ver que en algunos casos, como los adolescentes, te hablo de que me voy a matar si no me compras un carro del año. O bien, chantajeo, estimulo o protesto, como amenazando con el suicidio. Mito 5. La mayoría de los suicidios suceden repentinamente y sin advertencia previa. Pues vamos a ver que la verdad los suicidios han ido procediéndose, nos van a ir dando datos de alerta, de alarma. ¿Cuáles son estos datos de alerta o alarma? Cuando vemos de que ya dejó sus cosas ordenadas, cuando ya hizo testamento, por cierto, hoy es el último día del mes del testamento, y yo espero que todos hayamos puesto en orden nuestros papeles. Digo, por si nos matamos o nos suicidamos, pues ya no dejemos un relajo. Esto es para prevenir. ¿No? Y bueno, vamos a ver que es una forma también de pedir ayuda, ¿qué podemos decir? De advertir que lo puedo llegar a hacer si no se le presta la atención adecuada. Entonces, pues como dicen, si el río suena es que agua lleva, ¿no? Quienes hablan de suicidio no tienen intención de cometerlo. Aguas. No siempre, es así. Vamos a ver que la verdad es que quienes hablan de suicidio pueden estar pidiendo ayuda o apoyo
y un número significativo de estas personas contemplan el suicidio porque se sienten ansiosos o deprimidos y pueden pensar en esta opción si no se les brinda o se les da la atención adecuada. Ya lo habíamos hablado, que solo las personas con trastornos mentales se suicidan. No, ya vimos que todos podemos cometer suicidio y no etiquetar a los que padecen alguna enfermedad mental. Estos son los datos que la Organización Panamericana de la Salud nos pide que tomemos en cuenta. Y por último, recordemos que estamos terminando el mes de la lucha o de la prevención del suicidio, y lo que debemos de hacer es trabajar juntos o estar juntos para prevenir el suicidio. Con eso, bueno, termino yo mi presentación y los dejo en la sección de... Ahora les dejo, les doy la oportunidad de que puedan abrir sus micrófonos para hacer preguntas. Ya están llegando algunas preguntas al chat. Pueden levantar su mano para que les vayamos dando el turno. Y por ejemplo, aquí pregunta Celestino, ¿qué tanto aumentan los intentos de suicidio en pacientes con enfermedades en etapa terminal? Lamentablemente, aquí la experiencia es en más del 60 al 80%. Más cuando no hay, recuerden, un apoyo, una red, un contexto familiar. ¿Por qué? Porque a veces, pues todos podemos recibir la noticia de que vamos a morir. Pero si mi familia está conmigo, me acompaña y me va a seguir en el proceso, pues la muerte es algo a lo cual a todos nos va a tocar y vamos a llegar. Y entonces, pues va a ser menos doloroso a cuando nos dan la noticia de que vamos a morir y la familia se desaparece, se aleja de nosotros o no está con nosotros. Entonces, pues el que la persona mayor, al enterarse de que va a tener que tiene una enfermedad de este tipo, repito, las estadísticas son de que entre un 60 o 80% acelerará su proceso cometiendo suicidio. Y también Celestino pregunta, ¿qué tan cierto es que el paciente suicida siempre da señales de aviso que se va a suicidar? Lo habíamos visto. Siempre lo va a avisar. Nada más recuerden, si se trata de mujeres, es 7-1. O sea, lo intenta 7 veces, no que quiere decir que lo tienen que intentar 7 veces para suicidarse, pero vamos a ver que lo hacen con mayor frecuencia para llamar la atención. Ojo, en el caso de hombres, solteros, divorciados o viudos, que vivan solos y que tengan, alguna situación depresiva, pues el factor de riesgo es que va a empezar a ordenar sus cosas, va a poner todo en orden. ¿Por qué? Porque en cualquier momento va a cometer suicidio. Okay, doctor. Bueno, a mí me surgen unas preguntas, doctor. La asociación que tiene patología dual con suicidio, ¿hay datos en los que se demuestra que determinado tipo de consumo de algunas drogas en sí está asociado con este problema? Sí, y aquí hablaremos en primer lugar de las benzodiazepinas, que sabemos que son aletargadores del sistema nervioso central, y entonces los problemas de memoria, atención, concentración van a aumentar, y por lo consiguiente ellos van a creer que se están demenciando. Y antes de demenciarme, mejor busco cómo cortarme la vida. Si no es que intentan suicidarse ingiriendo las benzodiazepinas. Quiero mencionarles que hoy en día un paciente que intenta o que llega o que quiere llegar a un hospital psiquiátrico por ingesta de benzodiazepinas no es recibido. Tiene que ser atendido en un hospital general y en observación por mínimo 72 horas, porque sabemos que las benzodiazepinas producen un problema en el centro regulador de la respiración. Efectivamente, y entonces preferimos que mejor nos dé el susto en un hospital general a un hospital psiquiátrico donde no tenemos el equipo adecuado para intubarlo o brindarle apoyo. Y si a esto agregamos los problemas de alcoholismo
o los problemas de consumo de otras sustancias, pues lo decía alguna de las imágenes, es una forma de irse provocando la muerte lenta y paulatinamente, si no es que es para envalentonarse y hacerlo de una manera más abrupta. Entonces tenemos las dos posibilidades. Okay. Y bueno, aquí nos queda más que claro que las alteraciones en la dinámica familiar también nos pueden incrementar el riesgo de la presencia de suicidio. Y aquí, como menciona la doctora Berta a nosotros, que también los ambientes familiares disfuncionales, violencia, maltrato, abuso sexual, son factores de riesgo para depresión y suicidio en niños y adolescentes. La doctora Berta pregunta si hay datos de cómo en esta pandemia ha aumentado el suicidio. Y es que del 2019, que eran 30, yo creo que al 2021 nos hemos duplicado, no sé. Efectivamente, por eso les mostraba los datos de una investigación, de una estadística que yo personalmente llevé, que fue las hospitalizaciones por suicidio en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, de una población controlada que fueron los del ISSSTE. Y vemos que, salvo en 2015, que fue que poníamos intento suicida porque creíamos que así se internaba más rápido, cuando no lo fue, si seguimos la gráfica veíamos que en 2019 y 2020 el número de suicidios se incrementó a consecuencia del aislamiento. Y no nada más el suicidio, también vimos las conductas que se dieron más o menos entre marzo y junio del 2020, donde la violencia intrafamiliar incrementó de tal grado que se prohibió la venta de bebidas alcohólicas o de cervezas, porque la violencia dentro de las casas era sumamente alta. Y pues imagínense, salgo y me da COVID y estoy en la casa y me golpean y me maltratan, pues mejor busco la salida fácil, ¿no? Claro. Aquí otra pregunta de Edith Ulloa menciona que después de cuánto tiempo que el paciente ha intentado suicidio o ha tenido ideación suicida, se considera que está en remisión, o como lo mencionó, siempre se va a etiquetar al paciente así. No, nosotros en el ambiente hospitalario hablamos de 6 semanas, 6 semanas en las cuales remita la idea o el pensamiento suicida. Recuerden que si es suicida lo va a conservar el resto de su vida, pero 6 semanas es el tiempo suficiente para haber reflexionado si realmente lo quiere hacer. Es el tiempo que sabemos que los medicamentos o los tratamientos farmacológicos funcionan. Hoy en día incluso ya hay tratamientos para cuadros de depresión resistente a tratamientos, en los cuales ya hay protocolos muy bien estructurados y perfectamente demostrados que pueden ayudar a disminuir la tasa de suicidabilidad, como le han llamado, ¿no? Claro. 6 semanas es un buen tiempo. 6 semanas. Y luego aquí menciona Cristina López González, que quiere llamar la atención con un intento suicida, no debe restar importancia al acto, ya que nos manifiesta que no tiene otras herramientas adecuadas para enfrentar sus estresores. ¿Cuál es su opinión? Efectivamente, acuérdense que se repitió mucho en los mitos, ¿no? Quien lo intenta, lo que está buscando es llamar la atención y pedir ayuda. Pero la experiencia nos ha enseñado que en ese intentarlo, en ese pedir ayuda, se le puede pasar la mano y cometer suicidio, aunque no haya sido la intención real. Entonces, cualquier gesto o intención suicida debe de ser sobrevigilado, debe de ser acompañado y vamos a seguirlo. Más en los casos de niños y adolescentes, si estos son hombres y no hay una red de apoyo suficiente, y todos nos vamos a enterar si su familia es una desorganización, si los papás no se llevan bien entre ellos, y todo esto le va a ir aumentando puntos y riesgos. Pero el solo hecho de rumiar o de hablar una idea de muerte es una señal de alerta o de alarma para hacer algo por él, ¿no? Claro.
Y bueno, yo como médico de primer nivel de contacto, soy médico familiar y ahorita creo que hay varios conectados que nos están acompañando. Me surge el tema de que hay veces, hay ocasiones en las que nos llega el paciente con estos datos de alarma de riesgo suicida. Tendemos en instituciones como Seguro Social, ISSSTE, a que el manejo, obviamente dentro de las guías de práctica clínica que manejamos, hacer la referencia al área de urgencias cuando vemos que es inminente que el paciente puede desarrollar bueno, puede llevar a cabo el acto. Ahora, aquí llega el punto en el que cuando estamos vía particular, hay pacientes que no tienen acceso a estos servicios. ¿Qué tipo de manejo o a dónde refiero yo a ese paciente para que tenga su atención oportuna? En el área institucional, o vamos a hablar de ese Seguro Social Pemex, pues es la obligación y nos deslinda del problema médico legal, porque es un caso médico legal, la referencia. Aquí será responsabilidad del familiar el llevarlo, a excepción que el gesto o el acto o el intento suicida haya sido de severidad importante, pues lo lamento, se hace la referencia, pido la ambulancia y al primer hospital que le corresponda. ¿Qué hacer con población no de derechohabiente? Exactamente lo mismo. En una receta o en una hoja hacemos la referencia a cualquier hospital de la red. Y perdón, algo que no debemos de olvidar es que nos firme el familiar. ¿Por qué? Porque lo que nos ha ocurrido, yo también fui médico general y recuerdo ese tipo de patoaventuras, pues yo le digo al familiar, es que el riesgo de suicidio de su familiar es muy grave y se canaliza a un hospital psiquiátrico. El miedo a ir a un hospital psiquiátrico es muy alto y entonces me firma la responsiva y que usted no lo quiere llevar. Yo hice mis prácticas en el Centro Hospitalario 20 de noviembre y nosotros teníamos en la agencia del Ministerio Público y entonces si no quería irse al hospital psiquiátrico, lo lamento, se va al Ministerio Público, ya tenemos una libreta especial para averiguaciones especiales, el Ministerio Público hacía firmar al familiar o responsable legal de que si no llevaba al paciente al hospital psiquiátrico, era responsabilidad de él. Y si el paciente cometía suicidio, el siguiente responsable iba a ser el que lo sacó o el que firmó la responsiva. Se oye muy agresivo, pero en aquel entonces, como lo es ahora, sabemos que ya no somos dueños ni de nuestro propio cuerpo. Y entonces, el intento suicida se tipifica como intento de homicidio y puede llevar a la persona a terminar en un acto jurídico, pues vamos, por tentativa o intento de homicidio, aunque fue contra su propia persona. Entonces, aguas porque pues no puedo decir cifras, pero es la causa número 1 de demandas por ineptitud, por falta de pericia o por incompetencia a médicos generales ante el riesgo suicida. ¿Por qué? Porque imagínate, tú le das la referencia y el familiar no lo lleva, el familiar no va a aceptar la responsabilidad. Fuiste tu médico quien no actuó o lo mandó de manera adecuada. Entonces, perdón que te firme su responsiva o vamos la solicitud de hospitalización. Okay. Y bueno, también hay otro tema importante porque es la familia que queda ya también con el estigma porque uno de sus miembros comete suicidio y obviamente toda la psicopatología que esto me va a desencadenar en ese núcleo familiar. Ahí el tipo de apoyo que se le puede dar de contención de la familia es muy importante. El inicio del manejo, ¿cómo considera usted que debe llevarse a cabo? Aquí lo importante es, se haya suicidado o no, la familia debe de entrar a un proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque si intentó y sigue vivo, aguas, hay que buscar estrategias y técnicas, porque sabemos que muy probablemente lo va a repetir, o bien que otro miembro de la familia lo va a intentar. Entonces, mejor se le prepara a toda la familia, buscan pros y contras, qué fue lo que hicieron mal,
qué es lo que están cometiendo o haciendo que hace que un integrante de la familia pueda llegar a pensar o intentar en hacerlo. ¿Cuánto tiempo se van a llevar de terapia o de atención? No lo sé. Pero cada caso, cada familia es un caso en especial, pero no deben de dejar las cosas ahí volando. Lo importante es el asesoramiento, el apoyo. Les repito, hoy en día está la universidad, en el departamento de psicología en la línea de la vida, llámenle vamos, teléfono de emergencias, el Hospital Fray Bernardino Álvarez, Hospital Joco también. Joco tiene, CONADIC tiene también su programa de ayuda, y así varias instituciones nos unimos en este programa de apoyo o ayuda a quien lo solicite. Es lo único que pedimos, que realmente quiera ser atendido. Oiga, ¿y estas escalas de riesgo que nos compartió durante su presentación, tienen algún nombre en especial como para buscarlas? Hay varias. Yo seleccioné las que más se podían aplicar o que más podemos utilizar en nuestro país por efecto de traducción. Entonces, todas estas son del dominio público, no hay una restricción, al contrario, son proporcionadas por los mismos autores o las mismas organizaciones para tenerlas a la mano, pues, ¿no? Si yo no me acuerdo cuáles eran los criterios, la presentación queda con ustedes para que en un momento determinado las podamos tener y consultar, porque de verdad es importante no dejarlos solos cuando hay un gesto o una ideación suicida, ¿no? Muchísimas gracias. Y aquí hay una última pregunta de Marlene Gutiérrez. Dice, ¿ante el acto del suicidio nunca hay un cómplice? Lamentablemente, no. Aquí es el mismo sujeto que, recuerden, es una idea y una decisión propia. Cuando hay asesoramiento o que alguien lo motivó, aguas, ya esto se llama, pues vamos, contubernio o asociación delictuosa. ¿Por qué? Porque a lo mejor, y lamentablemente también hemos encontrado casos en los cuales se trata de fingir como un suicidio, cuando en realidad fue un homicidio, pero tratan de deslindar responsabilidades. Tan es así que las aseguradoras, por ejemplo, si tú contratas un seguro de vida y cometes suicidio antes de los 2 primeros años, no se paga el riesgo. Y entonces prefieren decir que fue ejecutado, que fue matado, ¿no? O si lo decimos al revés, a lo mejor en un pleito de pareja se me pasó la mano y lo quiero hacer pasar como un suicidio. Y entonces un quehacer de los que generan o de los que imparten justicia es que siempre que hay un cadáver, el primer posible responsable es la pareja de esta persona. ¿Por qué? Porque no es nada extraño que se le pasó la mano, que se pelearon o que ya lo tenía hasta acá de problemas, que también ocurre con abuelitos, y vamos, llegan a cometer homicidio y para quitarse la culpa lo hacen pasar como un suicidio, ¿no? También se ha encontrado en niños que son víctimas de maltrato, pero vamos, ahí es todo un protocolo que se sigue en el servicio médico forense, donde se buscan si hay antecedentes de lesiones previas y demás para descartar un suicidio. Y ahí es, lamentablemente, homicidios que se tratan de hacer pasar como suicidios. ¿Sí? Y hay otro tema que, bueno, ahorita me brinca, el tema del manejo de las benzodiazepinas, que es un medicamento que es de batalla para el médico de primer contacto, sobre todo porque, doctor, tengo problemas para dormir, y fácilmente soltamos la benzodiazepina, ¿no? Y hay muchos casos que, como usted ya mencionó, puede ser un medicamento empleado para llegar a cometer suicidio, y también, no sé, usted sáqueme de mi duda, también el hecho de quitarlo abruptamente me puede dar una complicación. Una supresión brusca. Ajá, y eso también ocasionarme una situación de este tipo. Efectivamente. ¿Cómo lo retiro, doctor?
¿Por qué? Porque no se puede quitar de una manera abrupta. Siempre hay que tratar de investigar para qué las toma y utiliza. Hoy en día tenemos medicamentos que no son generalmente para dormir. Hay otros que sí son inductores del sueño, melatonina, sulfidem y estos, pero si ya usó benzodiazepinas, maldita la cosa, no le sirvieron para nada. ¿Qué es lo que utilizamos? Antipsicóticos con efecto sedante. Se va a empezar a utilizar el antipsicótico o lanzapina o quetiapina sin quitar la benzodiazepina. Entonces, ya que logramos que pueda empezar a dormir bien con las dos, se empieza a retirar lenta y paulatinamente la benzodiazepina. La idea es quedarnos con el antipsicótico de efecto sedante, que no tiene, afortunadamente, todas las consecuencias de la benzo. No se puede, como lo dijiste atinadamente, suprimir de manera abrupta. ¿Por qué? Porque llegan a cometer errores de juicio, de conducta, y aquí es un suicidio, pero por supresión, ¿sí? Y nos lleva a cuadros psicóticos muy, muy graves. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Un favorzote. Aquí viene los que participaron aquí ahorita en sus preguntas en el chat. Les voy a pedir de favor que al correo electrónico de mkt1@renovatiovvs.com envíen su teléfono y su dirección para que les podamos hacer entrega de este libro. Obviamente también agréguenos ahí qué cédula profesional tienen, porque este libro es únicamente para manejo de médicos y psicólogos y obviamente psiquiatras, ¿no? Especialistas en el área de salud mental. Ya la última pregunta, doctor, de Lilia Jasso. Doctor, ¿podría reafirmar que las benzodiazepinas no son dulces? No son dulces. Muchos médicos se dan de esta manera y no sabemos cómo administrarle de la manera de suspenderlo. Y sí, como ya mencionó ahorita el doctor, pues sí tiene síntomas de supresión importantes que pueden llegarnos a ocasionar algún tema de estos. Y ahorita les mando el correo al chat, ahorita se los escribo para que lo tengan ahí y ahí manden sus datos. Y también aquí, ya el último, de por qué se sigue el mito de que los depresivos causan adicción. Los antidepresivos. Ajá, antidepresivos, perdón. Sí, bueno, aquí lo más importante es que no hay ningún motivo farmacológico por el cual el antidepresivo genere adicción. Pero la sola palabra de decir que estoy tomando un antidepresivo es para quitarme la depresión. Y entonces nos llama muchísimo la atención porque funcionan como efecto placebo, en el cual el sujeto pues se siente bien, se siente sin problemas, y como la literatura médica nos recomienda utilizarlo hasta por un año, pues mejor no lo quito, no porque genere adicción, sino porque me ayuda a sentirme bien. Okay. Pero no hay farmacológicamente ningún motivo o intención de provocar adicción. La adicción puede ser psicológica. Se puede ir quitando, al igual que las benzodiazepinas, de una manera lenta y progresiva para que haya un destete adecuado. Okay. ¿Vamos? Muy bien. Bueno, les voy a mencionar las personas que asistieron, que se van a llevar el libro de patología dual. Son Misión a él, ese es el primero. La segunda es Lilia Jasso, que nos hizo el comentario atinado de lo de las benzodiazepinas. Me estoy checando. Marlene Gutiérrez también manda sus datos. Cristina López González. La doctora Berta. Guadalupe Sánchez. Edith Ulloa y Celestino. Por favor, ellos manden sus datos. Son los únicos a los que les vamos a hacer envío del libro de patología dual.
y justamente en este momento les reenvío el correo que es mkt1@renovatio.dvs.com para que nos hagan ahí el envío de la información de sus datos, por favor. Y algunos de los que nos estén acompañando ahorita, que ya no les hemos podido enviar los libros del último mes, se les va a hacer entrega ya en breve. Junto con estos vamos a reenviar los que debemos y estos libros de esta sesión. ¿Ok? Pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Fue un tema importante, interesante. Y igual, si quieren, también pueden registrarse, manden a ese mismo correo sus datos para los que quieran la constancia, para que también puedan ahí, les puedan reenviar su constancia, porque ya ahorita vamos a cerrar el chat. Los que lo mandaron por chat, ya lo dejamos registrado para que se les haga el envío de sus constancias. Y pues nos estamos viendo. El próximo mes va a ser muy importante su asistencia, porque tenemos el festejo del Día del Médico, que ahora sí nos merecemos un buen festejo con todos estos eventos fortuitos por la pandemia. Y también vamos a tener el tema de manejo de psicogeriatría. Va a venir un psicogeriatra con nosotros y un geriatra para hablarnos sobre demencia, depresión y otros temas relacionados con los pacientes geriátricos. Los esperamos para el 21 de octubre a las 6 de la tarde. Favor, métanse en las redes sociales del Laboratorio Bioquimed o para que puedan tener acceso al registro oportuno, porque el día de hoy tuvimos 100 asistentes y también es importante, aparte que se registren, que lleguemos a tiempo para que puedan entrar ahora sí que por la audiencia limitada. La ponencia la vamos a subir a la página de internet del Laboratorio Bioquimed. Ahí se pueden meter, si son profesionales de la salud, la van a poder ver de ahí, para que la puedan volver a consultar y volverla a revisar. ¿Sale? Pues entonces les mando un fuerte abrazo. Doctor Zambrano, muchísimas gracias. Gracias al Laboratorio Bioquimed por el apoyo que nos dieron y también al equipo de producción. Muchísimas gracias. Hasta luego y buenas noches.